Primero, antes de hablar, por supuesto, felicitar a la organización, empezando por Diego, por el esfuerzo que implica la organización de unas jornadas de este tipo y, sobre todo, por llegar a la cantidad a la quinta edición. Yo he organizado actividades, seminarios, congresos, sé lo difícil que es. Y por eso creo que es de recibo empezar justo por ahí, por felicitarles por la actividad y sobre todo por la satisfacción de tener un auditorio hasta arriba, repleto, que yo creo que también es de agradecer por su parte, por la mía por supuesto, el que hayan venido a escuchar aquello que tengo que contarles. Agradezco también a la organización que contaran conmigo, que aceptaran mi propuesta de ponencia sobre un tema que a mí me parece de lo más interesante. La Compañía de Jesús, que es de lo que les voy a hablar aquí en el caso de Daimiel, es una orden religiosa que siempre ha estado rodeada de polémica. Por unas cuestiones o por otras, en un periodo o en otro, siempre han tenido ese carácter, bien por la leyenda negra que también les ha perseguido, bien desde el punto de vista investigador, desde el punto de vista de la investigación, por todas las ramas de conocimiento que se pueden estudiar o por todos los puntos de vista desde el que se puede abordar su estudio. Yo además aquí vengo a hablar, como ven en el título, hablo de conflicto y hablo de problemas. Hablo de conflicto y de problemática desde dos puntos de vista y en dos líneas. Una, desde mi propio punto como investigador, desde mi propio punto de vista como investigador, todas las dificultades que puedo encontrarme a la hora de estudiar este caso, y por eso lo comento aquí, ahora lo desarrollaré un poco más, y desde el punto de vista ya de los acontecimientos históricos, desde la propia historia de los jesuitas aquí en el municipio, cómo llegan con problemas, cómo es una fundación lo que hay aquí a partir de 1620, que digamos se cuece a fuego lento, porque las primeras noticias que tenemos de jesuitas pasando por Daimiel son de 1550, con lo cual tienen que pasar 70 años, o prácticamente 70 años, para que aquí haya algo estable, y cómo pasaremos desde el primer punto, esa fundación, a justo el final, cómo salen de mala manera de Daimiel, al igual que les pasa en el resto de los territorios que eran de la monarquía hispánica durante el reinado de Carlos III, 1767, la expulsión de los jesuitas de todos los territorios ibéricos y de ultramar. ¿De acuerdo? Esos son los dos puntos, pero sobre todo que quede como, digamos, idea central y directriz de lo que voy a contar en estos minutos, la idea de conflicto, de problemática. ¿De acuerdo? Como vamos a ir viendo. Como he dicho, lo abordo desde dos puntos de vista. Uno, desde el de la investigación, el estudio, que es como los problemas que presenta el caso de Daimiel, desde el punto de vista de fuentes, desde el punto de vista de cómo afrontarlo y cómo enfrentar el discurso, que es algo que a la hora de preparar esta intervención me he encontrado. Desde mi propia tesis doctoral ya lo vi. Yo estudié, como ha dicho Diego en la presentación, yo estudié la provincia jesuítica de Toledo, que era la demarcación que prácticamente abarcaba todo el centro de la península, desde Extremadura hasta Murcia, pasando por supuesto por Castilla la Nueva. Entonces, al empezar las pesquisas bibliográficas me encontré con que para La Mancha no había bibliografía. De hecho, me encontré con que solamente en todo el territorio hubo dos fundaciones, Almagro y Daimiel. Eso ya habla de por sí de problemas, de dificultades a la hora de asentarse en el territorio. De hecho, no lo he traído, pero el mapa de fundaciones de todo el territorio es bien claro. En Cáceres, en Badajoz hay fundaciones, en la provincia de Toledo, en la provincia de Cuenca, en Guadalajara, Madrid, Murcia hay, en Albacete, pero resulta que en La Mancha nos encontramos este territorio vacío prácticamente. No es que no estuvieran, es que se encontraron con dificultades para entrar, sobre todo por la complejidad jurisdiccional que se vivía aquí de no solamente territorios de realengo, sino también territorios
o jurisdicciones eclesiásticas, territorio de órdenes militares, el arzobispado de Toledo, pero sobre todo por ser tierra de órdenes militares. En este caso nos encontramos con la encomienda de Daimiel, la encomienda de la Orden de Calatrava y las dificultades, como vamos a ver en 1610, para que aquí se establezca un colegio. ¿De acuerdo? Entonces, nos encontramos con esa falta de monografías, de estudios. Hay apuntes en algunas historias de Daimiel, en algunas historias relativas a la Mancha en la Edad Moderna, pero no hay nada específico sobre ello. Es el mismo problema que me encuentro para Almagro. ¿De acuerdo? Hay otra cuestión que es la documentación. La problemática es la de cualquier estudio, pero para el caso de Daimiel más todavía, porque nos encontramos con esta dispersión de fuentes de las que tengo noticia en la actualidad. O sea, tenemos, imagínense el problema logístico que influye el tener que ir al Archivo Histórico Nacional, que está en Madrid, con todas esas series, secciones del archivo. Archivo de España de la Compañía de Jesús es el archivo de gestión en Alcalá de Henares. Real Academia de la Historia, también en Madrid. Biblioteca Nacional, Madrid. Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. Ya incluso cambiamos de provincia y de provincia administrativa actual. Chancillería de Granada. Y, incluso saliendo de España, el Archivo Romano de la Compañía, que es el archivo de gestión general que tiene la Orden en Roma. Imagínense, a estos archivos, por supuesto, habría que añadir, pero no los incluyo porque no tengo constancia de ellos, el Archivo Diocesano de Toledo, por la circunscripción en la que está, y el Archivo General de Simancas, al menos, habría que añadir. Luego, no hay que descartar que en otros archivos, otras bibliotecas históricas, nos encontremos con fondos relativos a Daimiel en época moderna. Bien, otra cuestión que nos encontramos en esa problemática, para el caso de Daimiel específicamente, que tiene aquí, es la duda sobre la existencia de los restos, la localización. Muchas casas, muchos colegios jesuitas, para el caso que conozco de la provincia toledana, se han conservado. Por supuesto, no tienen, debido a la expulsión y debido a la desamortización del siglo XIX, nos encontramos con que se ha conservado el edificio, que eran edificaciones sólidas, estables, firmes, pero dedicada a, sobre todo, funciones públicas, almacenes, teatros, bibliotecas, incluso como el caso de Almagro, una escuela de música, pero para Daimiel no lo tenemos. De hecho, las fotos que tienen aquí, que son del convento de las Mínimas, son las fotos que se localizan o que están marcadas en el Archivo de España de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares, las que están marcadas como que son el colegio de la Compañía de Jesús, cuando realmente no lo son. Pero es, como digo, es ese problema que nos encontramos desde este punto de vista. Y realmente no, a la altura actual de las investigaciones tampoco podría decir dónde estaba. Vamos a ver ahora, en el caso de 1610, antes de pedir la licencia a la Orden de Calatrava, dónde tienen una primera casa, pero lo comento porque es algo en lo que hay que seguir insistiendo en la investigación. Las claves nos las va a dar el catastro de Ensenada en el siglo XVIII, 1752-53, para ver dónde tendrían esos bienes, y también los pleitos, las licencias a la Orden de Calatrava y, por supuesto, la búsqueda en los protocolos notariales del archivo provincial. Pero eso es como buscar una aguja en un pajar si no tenemos una guía que nos marque algunas fechas o algunas o alguna información del escribano que pudo firmar esos contratos de compraventa entre la compañía y alguien que les vendiera la casa aquí, porque si no es imposible a meterse a investigar de esa manera. Entonces vemos aquí otro problema que nos encontramos, que es dónde estaban las casas, dónde tenía el colegio la compañía. Hay noticias, como digo, incluso algún investigador me ha comentado que pudieron estar en la casa Juan Romero, aquí en Daimiel. Ahora veremos que tuvieron unas primeras casas cerca de este convento de las Mínimas, porque hay una noticia de que compraron unas casas en 1610 a Gaspar Ramírez de Arellano cerca de la parroquia de Santa María, pero no se especifica más. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esa problemática. Por eso hablo de esa dificultad que hay a la hora de investigar la Compañía de Jesús en Daimiel. Eso por una parte, lo que es
en la línea del investigador que trata de enfrentarse al tema, el problema que nos encontramos, ese conflicto, como vengo diciendo. Ahora paso en segundo lugar, y va a ser el grueso de la intervención, la problemática, el conflicto que hay en torno a cómo llegan la Compañía de Jesús, cómo se establecen, cómo viven aquí aproximadamente siglo y medio, donde nos encontramos más claramente esos problemas con la documentación y cómo son, al igual que en el resto de territorios españoles, como dije, cómo son expulsados de aquí de Daimiel, marcando un poco una panorámica de cómo era también es la situación del colegio aquí, a nivel de individuos, o lo poco que se ha podido localizar y conservar de los inventarios que se hacen tras la expulsión. Ahora pasaré a esa cuestión. Los jesuitas aproximadamente pasan por Daimiel, en 1554 pudieron pasar. Se organizaron una serie de misiones interiores para evangelizar, para marcar un poco la ortodoxia en esos años del Concilio de Trento, y también en estas primeras para darse a conocer. Es una orden de la Compañía de Jesús que surge en 1540, poco conocida fuera de las ciudades, y las misiones que mandan, sobre todo al área de la Mancha, tienen ese doble objetivo. Por una parte, marcar la ortodoxia, buscar o evitar todos los problemas de doctrina y de fe que pudieran llevar a herejía, y por otra parte nos encontraríamos el darse a conocer, es decir, somos una orden nueva, las noticias que puedan llegar desde la ciudad de esa heterodoxia y de esas dudas sobre la propia orden, porque los acusan de judaizantes, pues tratan un poco de marcar esas líneas de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y ya en 1554 lo encontraríamos. Pasarían por Daimiel, pero no tendrían una misión específica aquí. Hasta 1590 no la hay. Pero intuimos que debieron de pasar por aquí porque, como vemos aquí, en estas tres fichas, como no se ve si no se ve muy bien ahora les comento, en estas tres fichas son de tres jesuitas que entran, tres paisanos de Daimiel que en la década de 1570-1580 ingresan en la orden. Si a esa altura del siglo entraron es porque conocían a la orden y desearon o vieron esa vocación de entrar en ella y no en otra. Entonces, aquí por resaltarles, aquí tenemos casos de jesuitas de Daimiel que pasan por Toledo o incluso terminan su vida en Toledo en labores diferentes a nivel académico en el Colegio de San Eugenio, a nivel como coadjutores, como trabajadores, digamos, de servicio, como pueden ser porteros, como es el caso que tenemos de Andrés Sánchez, o sobre todo el que destaco más grande, que es Jerónimo de la Torre, que llegó a ser rector y vivió en Toledo prácticamente las últimas 2-3 décadas de su vida, siendo predicador por la ciudad, y que es importante el detalle de, lo tenemos aquí, entre 1570 y 1618 fue misionero, pero este dato es importante. 1590, confesor en misiones, así aparece en los catálogos de la orden. 1590, en la que fue la primera misión en Daimiel de la orden. Seguramente fuera uno de los elegidos desde Toledo para que vinieran aquí a dar a conocer y a evangelizar. Normalmente estas misiones además se producían entre los meses de marzo y de junio, Cuaresma, Semana Santa, o sea, fechas muy elegidas para que la predicación fuera lo más efectiva posible. Seguimos avanzando y, como vemos, se dieron a conocer, no tenemos más noticias hasta 1590, ahí vemos ese problema, las cartas nos van a dar la clave, pero las cartas, ver cartas es, como decía, de los protocolos, buscar una aguja en un pajar. Aquí los datos que nos dan o que tenemos son de las cartas anuales, informes anuales que cada 3 años se publicaban, empezaron cada anualmente, luego pasaron cada 3, se publicaban, se imprimían y se mandaban, se imprimían todas en un volumen, todas las informes de todos los colegios, todas las provincias, y se repartían por todo el mundo. De hecho, se han conservado esos informes. Aquí tenemos 2 relativos a Daimiel, como ven, la de 1590 y la carta de 1610. He dejado además el corte de los casos en los que podemos ver la ciudad. Aquí vendría también, este es el menos problemático, lo de 1610 simplemente dice que es la tercera expedición a la célebre,
ciudad de Daimiel. En este caso no hace ningún juicio de valor respecto a la población, pero fíjense la de 1590. La ciudad de Daimiel está en la Oretania, hasta aquí vamos bien, pero luego habla de tan llena de litigios y enemistades que no hay casi nadie a quien no ataña algo de esa calamidad. Presenta a Daimiel como una población litigiosa, pleiteante, conflictiva, problemática. Bien, esto entraría en cierta manera dentro del propio discurso de la orden de ensalzar su labor. Estas cartas, estos informes eran de todo menos objetivos. Eran cartas que eran informes que permitían al resto de compañeros, de socios jesuitas en el mundo, conocer qué había pasado con sus compañeros en otros lugares y, por supuesto, no iban a hablar de nada malo. Iban sobre todo a ensalzar su situación y lo que habían hecho. Qué mejor manera que decir, llegan por primera vez a un pueblo donde todo es bronca y donde todo es problema. Entonces hay que entenderlo también un poco en esa línea, esos litigios y enemistades que hay. Más duros se presentan, por ejemplo, respecto a Membrilla en esos años, donde no solamente hablan de esos litigios, sino que hablan de broncas y peleas y de malos comportamientos desde el punto de vista, pues hablan de, por ser claro, hablan de borracheras, hablan de disputas, hablan de peleas en las casas, malos tratos. Son más duros en ese sentido, pero van en esa misma línea, es decir, llegamos aquí y vamos a arreglar un poco el pueblo, ¿de acuerdo? Bien. Como decía antes, tenemos misiones 1590, 1600, 1610. Parece que incluso tenían esa periodicidad de 10 años. Nos encontramos con un primer punto después de esos pasos que era el lugar de paso por aquí, o bien tuvieron esos asentamientos durante esos meses en esas 3 fechas. Vemos un primer pleito importante. 1610, en mayo, compran las casas que decía antes cerca de la parroquia de Santa María a Gaspar Ramírez de Arellano por 500 ducados. Esto crea problema porque eran los jesuitas de Almagro, lo que me hace pensar que la casa de Daimiel en un origen fue residencia de los jesuitas de Almagro, residencia de verano podríamos entender, y nos encontramos con que el párroco de Santa María empieza a dudar de cuáles son las intenciones que tiene la Compañía de Jesús, si realmente lo que compra esas casas son un huerto, como lo que ellos argumentan, o si es el origen de una fundación. Entonces acude al Consejo de Órdenes, y como se puede ver en el registro del sello del Orden de Calatrava, se queja de ello y señala, además podemos ver cómo ese Fray Diego de Salazar pone las siguientes quejas. Ya digo, 23 de mayo. Pide al Consejo que vea lo cerca que están esas casas de la parroquia, pero también de un convento de Concepción Francisca, y los inconvenientes que puede traer esa cercanía. Esa cercanía era porque existía en la época un límite de canas, que llamaban, que era que dentro del espacio en torno a una fundación religiosa no podía haber otras. Pero hablamos de la Compañía de Jesús, tenía privilegios pontificios y uno de ellos es que las canas podían estar, que no tenían por qué atender a esas canas. El caso más claro, por ejemplo, lo tenemos en Toledo, donde sucede la iglesia jesuita de San Ildefonso, actual santuario de los Sagrados Corazones, está prácticamente en la acera contraria a San Pedro Mártir y al convento de Jesús y María. Ocurre lo mismo, lo único que allí el pleito va a Roma, aquí el pleito se queda en el Consejo de Órdenes, pero sería lo mismo. El párroco se queja, ¿por qué? Especialmente por la competencia que hay que entender con las limosnas. Ese inconveniente que al que se refiere es, por supuesto, a nivel de llegada de limosnas y donaciones, que irían a los jesuitas y no les llegarían a ellos. Y no solamente se queda en que mande aquí el Consejo de Órdenes a alguien a verlo, sino que pide al escribano que no entregue la carta de pago, que esa carta, esa compraventa, que no la haga efectiva. Como veis, que no entregue el contrato de la dicha casa para que en todo su majestad mande cesar la venta y fundación, sobre que pido justicia en lo necesario. Ahí sigue el documento. O sea, no solamente se queja y pide que venga un informante, sino que además esa compraventa sea anulada, se impida. Bien. A continuación
ante esa queja, antes de que haya respuesta del Consejo de Órdenes, Baltasar de Mora, alcalde ordinario de Daimiel, se toma la justicia por su mano y lo que hace es ir a esa casa, desalojarla y encerrar allí al único jesuita que había, a Francisco Crespo, que era el único que había, guardando lo que había para un poco cobrar también las rentas o cuidar de ese huerto. Y lo encierra a él y encierra también al vendedor, como una forma de castigo, ¿no? Aquí lo tienen. Y empieza ese pleito en el Consejo de Órdenes. Llega allí y lo que pasa a continuación, y no voy a relatarlo, lo podrán ver en la publicación, en ese mes de agosto manda el Consejo de Órdenes aquí a un escribano para que se informe y tome una decisión. Se informa por parte de la Compañía de Jesús de la Compañía de Almagro, se informa también por parte del alcalde ordinario, de los alcaldes ordinarios, porque también le atañía al otro, al teniente, quiero recordar, o al gobernador del partido de Almagro, y al final García de Carasa acaba resolviendo que le da la razón a la Compañía de Jesús, con lo cual Baltasar de Mora no solamente debe romper los candados con los que había encerrado al jesuita, sino también devolver, por una parte, devolver todos los bienes que había sacado de la casa y, en segundo lugar, pagar de su renta, de su dinero, el coste de las guardas, de los guardianes que habían establecido en la puerta durante esos 2 meses que ocurren desde mayo o desde junio, julio y todo el desarrollo de agosto. Y todo ello con un recordatorio, con una cláusula que era fundamental y que venía cumpliéndose así desde época medieval. No debe haber fundación en la villa sin permiso del Consejo de Órdenes, bajo la pena de 6.000 ducados. Y en este pleito, en estas informaciones del escribano, vemos cómo la compañía atiende a esa circunstancia y pone una serie de fiadores, de avalistas, con los que, en caso de incumplirlo, pagar esos 6.000 ducados con los bienes de esos benefactores, entre otros Gaspar Ramírez de Arellano. Bien, a continuación nos encontramos con que todavía no hay casa jesuita. Han llegado aquí, hay esa casa, hay podríamos entender, ponen esa pica de lo que podría ser, pero no hay. Nos encontramos con nuevas misiones, nuevos pleitos referidos siempre desde de los jesuitas de Almagro, y en 1620, entre el 20 y el 22, se produciría la petición, siempre los jesuitas de Almagro, la petición a la Orden de Calatrava para establecer aquí una casa, un colegio, que aquí es donde seguimos teniendo dudas de exactamente cuándo se produce. 1620, y marcamos 1622 como fecha en la que sí que estarían por el pleito que se conserva en la Chancillería de Granada entre la Cofradía de la Veracruz y el Colegio Jesuita. Ya habla de Colegio Jesuita la documentación, con lo cual atenderían el Consejo de Órdenes en 1620, atendería la petición de la compañía y les daría la licencia para poder establecerse aquí. A partir de 1622 nos encontramos con una gran laguna, donde vemos lagunas aquí, lagunas también en el 18, y lo único que nos llegan de momento, el estado actual de la investigación, es una serie de pleitos que habría sobre temas diferentes, como ven aquí, sobre casas y un vínculo, también aquí con la encomienda de Daimiel. Hablamos de los jesuitas de Almagro por esa estrecha vinculación que estamos comentando con los que habría aquí en Daimiel, sobre un molino que sería el molino de Flor de Ribera, ¿de acuerdo? Y avanzamos hasta el momento de la expulsión. Nos adelantamos, avanzamos en el tiempo hasta 1767, inicialmente vemos hasta 1764, antecedentes de la expulsión, cómo era. Este es el último registro que hay de cuántos jesuitas habría aquí en Daimiel antes de la expulsión del 67, y vemos cómo habría 5 sujetos más 2 criados. Vemos que habría 3 sacerdotes, 2 coadjutores, 3 sacerdotes que se encargarían de predicar, confesar y enseñar, especialmente gramática, y 2 criados que ayudarían en casa a los 2 coadjutores temporales, que también serían los que se encargarían de esas labores
más domésticas y menos espirituales. Vemos esa ranta que tenía, y traigo aquí a colación también destaco la referencia documental que hay del gasto de carne de todos los ganados que cría esta casa cada un año con criados, pastores, jornaleros y oficiales. Lo menciono porque eso nos hace ver que no sería una orden, una fundación pequeña. Si tenían tal cantidad de ganados, de tierras que cultivar y de jornaleros que las trabajaran, es porque realmente era considerable lo que tenían. A nivel de individuos, traigo esta tabla para compararlo con otros colegios en la misma fecha. Esos 5 más 2 lo vemos un poco en la misma línea que Almonacid de Zorita en Guadalajara, más que en Alcaraz, y es sorprendente porque el colegio de Alcaraz tenía unos bienes impresionantes, los inventarios, por ejemplo, de pinturas que se hacen después de la expulsión son tremendos y rivalizan con los de Toledo, e incluso no llegan a rivalizar, por supuesto, con los de Madrid, pero sí con los de Alcalá. Tenían tal cantidad de bienes, pinturas, lo que llaman alhajas, bienes muebles tremendo, y sin embargo había menos jesuitas. Vemos que habría más que en los Llévenes y menos, por supuesto, que Toledo, Ocaña o Talavera, que eran fundaciones de más peso y de más antigüedad, y en núcleos más poblados. Y paso a la expulsión, para ir cerrando. Esa expulsión de los territorios, como decía antes, peninsulares y de ultramar bajo el gobierno de Carlos III, y tampoco me voy a extender demasiado al respecto. Hago referencia a que se los expulsa en esas fechas, salvo menciona 2 jesuitas en toda casa, en todo colegio, que son el procurador y el superior, que eran aquellos que luego se encargaban de ayudar a los delegados del rey de realizar los inventarios de las llamadas temporalidades, que era como se conocía a los bienes jesuitas que fueron incautados tras esta expulsión. Traigo aquí como última referencia uno de los pocos inventarios, o el único inventario que se ha conservado de Daimiel. Aquí vemos ese problema del que hablaba a la hora de la investigación, mientras que para otros tenemos constancia de que se hicieron inventarios de libros, y en algunos casos se han conservado los libros en bibliotecas históricas. Hicieron inventarios de alhajas, de bienes inmuebles, de bienes muebles, de propiedades territoriales que tenían, el caso del gasto del ganado y de la cría y del aprovechamiento económico rural que tenían. Pero para Daimiel solamente hemos encontrado a día de hoy, y me extrañaría mucho poder localizarlo, salvo que de repente abra una caja esperando otra documentación y lo localice. Solamente hemos encontrado este inventario de pinturas en Alcalá, realizado el 29 de septiembre, vemos que realizado casi 8 meses después de la expulsión, lo cual nos habla ya de un retraso al respecto, y marca 32 pinturas en total. El volumen es importante en comparación con el resto de la provincia porque, salvo las grandes ciudades, salvo las fundaciones de Madrid, de Alcalá, de Toledo y casos como Alcaraz, más o menos se manejarían esas cifras, 32 por colegio. En estos, pues el caso de Daimiel sería similar al caso de San Clemente, Talavera, Ocaña e incluso Almagro. Almagro creo que incluso tenía menos pinturas, han conservado en su inventario menos pinturas. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? ¿O qué es lo que habría aquí en este caso? Fundamentalmente 3 tipos de pinturas, 3 tipos de representaciones. Representación, o podríamos decir 4, representaciones de la Pasión de Cristo y vírgenes. Traigo aquí o destaco el caso de Nuestra Señora de la Piedad porque lo marca fuera del inventario como que está en el altar mayor del oratorio de la iglesia. Y además señala que es pintura fina. Era una de las características de estos inventarios. Marca las dimensiones, marca la temática, marca si tiene marco y el tipo de pintura. Y la mayoría de lo que se marca en el inventario de Daimiel es o no se dice nada o se dice que es pintura vasta. Y sin embargo aquí habla de pintura fina, por eso la destaco aquí en la presentación. Y luego nos encontramos, por supuesto, representaciones relativas a la Compañía de Jesús. Los 5 santos jesuitas, los primeros 5 santos, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Estanislao de Kostka y San Luis Gonzaga. Y luego mártires jesuitas. En este caso menciono a Pedro Martínez de Aragón, uno de los primeros mártires de Florida, pero también hay representaciones de mártires del Japón y mártires de Brasil, con una idea de que fueran representaciones con un carácter edificante para aquellos
visitantes o para aquellos novicios o aquellos estudiantes que fueran al colegio y que vieran las representaciones y lo tomaran como ejemplos de virtud y ejemplos de comportamiento. Entonces, bien, en conclusión, como pueden ver, para cerrar, nos encontramos con un estudio o un caso de estudio de la Compañía de Jesús aquí en la localidad, difícil de afrontar por las fuentes, como he expuesto, pero también con esa complicación, con esa complejidad que le daba el territorio y que le daba un poco las circunstancias que lo rodearon. Por supuesto, que sea difícil, que sea complicado, no hace que sea menos interesante y menos atractivo de cara a buscar en el archivo y sobre todo poder luego al final dar cuenta y presentar resultados como los que he podido presentar esta tarde. Muchas gracias.